Yo quería ver esa fogata, yo quería encontrar el árbol, yo quería encontrar todo aquello que me habían contado y que realmente yo pudiese como periodista confirmar que era verdad. Así es que me decidí a hacer esta expedición junto a mi compañero Carlos Clemente y los tres jóvenes, Lamoni González, Salvador Villanueva y Raúl Fabricio. Lo que yo vi fueron dos seres extraterrestres. Yo no conozco aquí en la Tierra. Hola a todos, espero que estén muy bien. Eh, Estamos poniendo cada vez más entrevistas y la verdad que está buenísima la repercusión que tenemos. Hola a todos, espero que estén bien. Gracias por seguir el canal. La verdad que es impresionante cómo vamos creciendo día a día. Yo estoy muy feliz de lo que está sucediendo con esta sección, con el podcast La Huella OVNI, con los diferentes elementos que vamos subiendo. Gracias por seguirme acá, gracias por seguirme en Instagram, en Twitter, por suscribirse al canal, por suscribirse a Spotify, a La Huella OVNI, en fin. Gracias por estar y acompañar. Para mí es un honor muy grande hacer estas secciones que son totalmente distintas a otro tipo de material que existe, creo yo, y que tiene que ver básicamente con la posibilidad de tantos años de haberme recorrido gran parte del continente haciendo documentales. Pusimos en los últimos días dos entrevistas con los testigos de La Rumorosa en México, que si no los vieron les recomiendo que busquen acá abajo los links porque están buenísimos y me seguían pidiendo más y más entrevistas. Obviamente yo hice varias entrevistas sobre este tema y una vez yo recuerdo charlando con Jaime Maussan que él me decía que la experiencia más fuerte que él en primera persona había tenido había sido exactamente en este mismo lugar mientras investigaba este caso. Así que le prendí la cámara, puse las luces y le pedí a Jaime que me contara cómo había sido la experiencia. Y esto fue lo que me dijo. Porque después los expertos son todos con la tela, entonces es lo mismo. Bueno, Todo se inició cuando yo ofrecí una conferencia en Tijuana. Ahí se me acercó un jovencito, Raúl Fabricio, y me comentó que había tenido una experiencia extraordinaria con seres extraterrestres. Normalmente yo no pongo mucha atención a las gentes que me dicen esto porque casi siempre se trata del momento en que están dormidos, en situaciones difíciles de demostrar, donde no hay evidencias físicas. Sin embargo, en este caso me dijo que había sido una experiencia que le había ocurrido cuando él estaba perfectamente despierto. Y no solamente eso, sino que había otros dos compañeros con él que habían vivido esta experiencia y me contó, estábamos en un árbol, cuando se acercaron a nosotros seres extraterrestres, nos rodearon, se subieron al árbol, incluso caminaban sobre nosotros. Me pareció extraordinario. Así que le pregunté si sería posible ir al lugar y confirmar que todo lo que me había dicho era verdad. Me dijo que sí. Sin embargo, este lugar era prácticamente inaccesible. Se encontraba no solamente a cierta distancia, sino que era muy difícil llegar. No se podía llegar en ningún automóvil. La historia era de que ellos habían ido a un pequeño día de campo. Cuando regresaban, decidieron tomar un atajo y se separaron del grupo. Por tanto, se perdieron en la zona, y esto yo lo pude confirmar, existen un sinnúmero de serpientes, serpientes muy grandes, serpientes de las llamadas Diamondback o espalda de diamante, que son terriblemente agresivas y venenosas. Por tal motivo, ellos, cuando encontraron todas estas serpientes, decidieron subirse a un árbol. Y allí en el árbol, ellos vieron cómo se acercaban las naves. Más tarde, cuando las naves se fueron y ya era de noche, vieron luces que venían desde lejos, creyeron que alguien los estaba buscando, llamaron a las luces, estas desaparecieron y algunos minutos después estaban rodeados por estos seres altos, bajos, unos luminosos, otros semitransparentes. Había diferentes categorías de seres. Estos seres se subieron al árbol y estuvieron ahí con ellos desde las 9 o 10 de la noche hasta prácticamente las 5 de la mañana. Estos jóvenes los escucharon trabajar a estos seres durante toda la noche
Y así terminó su experiencia, los seres se fueron, ellos bajaron del árbol y pocos minutos después efectivamente encontraron a aquellos que los estaban buscando. Cuando contaron su historia, nadie les quiso creer. Sin embargo, a mí me parecía que tenía mucho sentido. Así es que decidí ir a confirmar. Me habían hablado de una fogata que no se había podido encender. Yo quería ver esa fogata. Yo quería encontrar el árbol. Yo quería encontrar todo aquello que me habían contado y que realmente yo pudiese como periodista confirmar que era verdad. Así es que me decidí a hacer esta expedición junto a mi compañero Carlos Clemente y los tres jóvenes, Lamoni González, Salvador Villanueva y Raúl Fabricio. Con ellos y un guía que se llamaba Daniel, fuimos hasta este lugar. Lo estuvimos buscando durante muchas horas. Incluso a mí casi me ataca una serpiente de cascabel. Decidimos pasar la noche muy cerca de un lugar llamado La Cascada, en el ejido Guadalajara 2, muy cerca a su vez de una población llamada El Hongo, que se encuentra relativamente cerca de Tecate. No es precisamente La Rumorosa, pero está muy cerca, es prácticamente la misma condición física. Cuando estaba yo ahí, estaba en una tienda de campaña con un sleeping bag, dormido, estaba realmente agotado. Habíamos pasado todo el día buscando el árbol, no lo habíamos encontrado, hasta me generó algunas dudas, por tanto, yo quería dormir, había muchas piedras, era muy incómodo, y a las 2 de la mañana con 5 minutos, si no mal recuerdo, Lamoni González ¿Qué dijiste en la madre? En la madre ya llegaron, cabrón. Yo me hubiera levantado así, me hubiera parecido. No. Chingados. Bueno, mañana. Mira, ¿ves? Uno prende la cámara y pasa lo que no pasa nunca. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que no lo sé, cabrón? Sí, lo y te voy a decir una cosa, los ruidos que no escuchabas los empiezo a escuchar horrible. Perfecto. Bueno, a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana me llamaron, yo estaba muy cansado, realmente habíamos pasado el día buscando el árbol, no lo habíamos encontrado, yo quería descansar. Lamoni González me llamaba, Maussan, venga. Me hacía tonto. Venga. Finalmente les digo, si es un ovni, grábenlo y mañana lo veo. No, salga, venga a ver esto. Por Dios, ¿qué se podrá tratar? Me levanto, enojado, porque yo quería dormir, cuando me señalan, ¿qué es eso que está allá? Y veo algo fosforescente que se mueve a un lado, que se mueve al otro. Veo los ojos, me pareció, yo siempre los he comparado con el brillo del planeta Venus, los dos ojos, y yo veía cómo se movía, iba para un lado, iba para el otro, luego vimos allá, y se vio a otro, nada más se le veía la mitad del cuerpo, venía entre las piedras en ese lugar son relativamente altas. Mi preocupación entonces fue capturar la imagen. Yo sabía que estaba ante algo verdaderamente extraordinario, entonces me moví a un lado, me volví al otro, traje la cámara de video. Recuerdo que teníamos una cámara de visión nocturna, pero era de la primera generación, 1999. Me di cuenta que no capturaba ninguna imagen, entonces tomé algunas fotografías. En las fotografías no salió nada y no grabé el video porque no se veía nada en la imagen. Creo que cometí un error porque al menos hubiese capturado ahí los comentarios, el momento, la excitación, que hubiera sido muy interesante. Un gran error de mi parte, pero lo comprendería hasta que esto había terminado. Sin embargo, fue muy claro para mí que lo que estábamos viendo era algo
que yo nunca había visto. Todos estábamos de acuerdo en lo que se estaba viendo. Duró al menos 7 minutos, porque yo tomé el tiempo desde el primer momento hasta que desaparecieron. En ese momento busqué al guía, al señor Daniel. Él se había estado burlando de nosotros, ¿no? Que iban a venir de no sé qué planeta a buscarnos, jajajaja, y los extraterrestres. Él no creía nada de esto. En ese momento yo le quise preguntar qué era lo que estábamos viendo y encontré que estaba metido en su sleeping bag, tapado hasta la cabeza, y le llamé yo y no me respondió. En la mañana siguiente, cuando estaba despierto a las 6 de la mañana, le llamo y le digo, don Daniel, ¿qué fue lo que vimos ayer? Me dijo, una revelación de Dios. Le digo, ¿no será un animal? Me dijo, ¿qué animal? Le digo, un puma. No fue un puma. ¿Un venado? ¿Qué venado? No, dice, eso fue una revelación de Dios y con eso no me meto. Si yo hubiese tenido alguna duda, ahí se terminó. Estaba frente a un hombre que vivía allí, que recorría la sierra de arriba abajo todo el tiempo y que nunca había visto lo que nosotros vimos. No se volvió a burlar de nosotros, de hecho se interesó ahora en escuchar la historia de los jóvenes. Debo decir que a la mañana siguiente todo cambió, encontramos el árbol apenas unas 2 o 3 horas después de estarlo buscando y todo lo que me habían dicho ahí estaba. La fogata sin encender estaba igual. El árbol, el lugar donde había estado cada uno de ellos, lo pudieron describir. Confirmé entonces que la historia era verdadera. Confirmé hasta el último detalle que era cierto. Ahí decidí realizar una regresión hipnótica con 2 de los jóvenes, los 2 que accedieron, y pues repitieron bajo esta condición todos los detalles, algunos incluso que habían escapado de su narración original, y me convencí. Una cosa curiosa que le sucedió a los 3 jóvenes en la regresión hipnótica es que los labios se les secaron, se les partieron frente a mis ojos. Yo nunca había visto algo así. Es decir, que ellos volvieron a vivir la experiencia y ellos no habían tomado agua casi durante 24 horas cuando esto les sucedió. Y lo increíble es que la condición física de recordar el momento, de recordar la sed que tenían, hizo que los labios realmente se hubieran deshidratado. Fue algo que a mí me terminó de convencer que me estaban diciendo la verdad. Cuéntame por favor en detalle cómo fue la caminata hasta que llegaron, dónde casi te ataca la serpiente, cuéntame esta parte. Mira, habíamos estado buscando el árbol. Habíamos estado buscando el árbol, íbamos, como llamamos, en fila india. Yo iba hasta adelante, distraído, cuando de repente el guía da un salto, me pone la mano en el pecho, me detiene así, porque yo estaba a un paso de pisar esa serpiente, una serpiente que estaba enrollada sobre sí misma, en medio de la vereda, es decir, yo la iba a pisar. Y te puedo decir, Jorge, entre más lo pienso, más convencido estoy. Este señor Daniel me salvó la vida. Con un paso más que yo hubiese dado, este animal me hubiera picado y en las condiciones físicas, el lugar, llegar hasta donde me podrían dar ayuda, hubiese sido muy complicado. Es decir, que creo que me hubiera costado la vida si doy ese paso. Fue impresionante, incluso alcanzamos a filmar la serpiente cuando se iba y fue verdaderamente extraordinario ese momento. Para mí que lo recuerdo vívidamente y creo que es uno de los que he estado más cerca de algo terrible. ¿Cuántas horas caminaron hasta que decidieron acampar? No recuerdo, fueron muchas horas desde bajamos en la mañana. Y yo creo que bajamos, estábamos en la parte de abajo a las 2, 3 de la tarde y caminamos hasta las 8 de la noche, creo, 6, 8 de la noche, antes de que fuera oscuro, alcanzamos a llegar a este lugar, la cascada, una pequeñísima cascada, ¿no? Que se veía, pero
pero muy bonita, porque sí tenía una caída más o menos espectacular. Y ahí decidimos pasar la noche y ahí pusimos nuestra casa de campaña y ahí yo pues me puse a dormir. ¿Cómo te sentías en ese momento? Muy cansado. Cuando llegamos ahí yo estaba muy cansado, terriblemente cansado. Cenamos, mal cenamos, ahí hicimos nuestras cosas, pusimos nuestro fuego y en ese momento yo me dispuse a dormir, a tratar de recuperar las fuerzas, porque debo decirte que el lugar es muy agreste, es muy difícil caminar, a veces no hay ni siquiera veredas y hay muchas piedras, ¿no? Inclusive donde yo dormía había algunas piedras y a pesar de ellas, pues lo que yo quería era descansar esa noche. ¿Te sentías muy decepcionado o tenías esperanza de encontrar algo? No, yo sabía que lo íbamos a encontrar, yo sabía que los jóvenes me estaban diciendo la verdad, pero no me imaginé que no lo pudiéramos encontrar. No me imaginé que a pesar de llevar un guía, no pudiéramos llegar al lugar. Y fue un poco desesperante, ¿no? ¿Cómo es posible que, o sea, por eso pensé que a lo mejor no lo iba a encontrar? Insisto, yo tenía la percepción de que estos jóvenes decían la verdad, pero finalmente eso no importaba para mí porque no lo hubiéramos encontrado y yo no hubiera podido confirmar la historia. Sin embargo, finalmente encontramos el sitio y pudimos, pues también finalmente, realizar el descubrimiento, la regresión hipnótica y todo esto, ¿no? ¿Cómo te sentiste cuando viste los seres? Y correte por favor del periodista, hablo de Jaime. Pues me sentí muy emocionado. No sentí temor en ningún momento cuando vi los seres. Sentí que, sobre todo para mí fue una confirmación, porque yo sé que el fenómeno es verdad, lo he estado investigando, he visto muchos videos, no cabe duda en mi cabeza de que estamos siendo visitados, de que no estamos solos, pero el verlos ahí, aunque yo no hubiese logrado tener la evidencia que demuestre realmente con una imagen lo que nosotros vimos, fue una confirmación para mi corazón, para lo que yo investigo. O sea, ahora sí no tengo ninguna duda. No me importa lo que nadie piense, no me importa que nadie crea en mis palabras, no me importa, porque yo lo vi. Nadie me puede decir que no lo vi. Y por eso creo que esta experiencia ha sido tan determinante en mi vida. A partir de ese momento realicé mis investigaciones con más fuerza, con más ganas, más convencido. Si ya lo estaba, ahora tenía la certeza y tengo la certeza absoluta. Y te repito, no me importa lo que nadie piense, yo sé que esto es cierto. Y ese fue un momento determinante, porque no puedo eliminarlo de mi mente, no puedo cambiar la historia, no puedo, a pesar de que a veces cuando tienes estas experiencias tan fuertes, tiendes a decir, no, yo creo que lo que vi no era lo que yo pensé, yo creo que después voy a desecharlo, no, no, no. Por el contrario, ¿no? Sigue ahí. Cuando yo lo platico con las personas que estaban conmigo, pues todos llegamos a la misma conclusión de que efectivamente fue un momento extraordinario en nuestras vidas, un momento extraordinario. Luego, después de estar en el árbol y de regresar, Raúl Fabricio se atravesó el pie con una espina, el zapato, la espina entró hasta hacerle una herida, no podía caminar, no calculamos la cantidad de agua que necesitábamos y no la acabamos antes de iniciar el viaje de regreso y fue terrible. O sea, yo nunca lo he visto en las películas, pero ver o sentir que no tienes agua en un lugar donde estás a 40, 45 grados de temperatura, donde no hay ninguna sombra, donde el sol es abrasador, y estoy hablando del 27 de mayo, es decir, en esa parte del mundo es prácticamente el inicio del verano. Fue realmente una experiencia terrible. Yo tuve que ir con el guía a buscar ayuda mientras ellos cargaban a este Raúl Fabricio que no podía caminar o muy mal. Entonces fuimos y la gente ya estaba de alguna manera empezando a buscarnos, estaban preocupados.
Entonces ya los dirigí hacia donde estaban, ellos bajaron rápidamente y fue un grupo grande, pudieron traerlos a los tres y que tomaran el agua, ¿no? Yo repito, la gente que no lo ha vivido no sabe lo que es estar en esas condiciones sin el líquido. Así es que fue toda una experiencia en mi vida. Cuéntame, lo último que me queda es, ¿cómo terminan esos 7 minutos de observación? Simplemente, ya no están, pues ya no están, ¿no? Y me di cuenta que lo más triste es que no tenía la evidencia. Y en ese momento inmediatamente pensé, ¿por qué no grabé el video aunque no hubiese visto nada? O sea, fue una mala decisión porque hoy conservaría esa grabación que te podría estar entregando en este momento y la gente se daría cuenta de la excitación de nuestros comentarios, de cómo saltábamos de un lugar para otro. Yo me fui a un sitio para ver si lo podía ver ahí, siempre con la cámara en la mano, para el otro, y cuando no lo tienes, pues simplemente ya me dediqué a verlos, y cuando desaparecieron volví a ver el reloj, habían pasado 7 minutos, y entonces me acerqué a los demás, empezamos a platicar, y estos jóvenes me dijeron, eso fue lo que nosotros vimos. Eso fue lo que a nosotros nos sucedió. Ellos estaban muy contentos porque finalmente me habían demostrado a mí, más allá de encontrar el árbol o no, que la historia que me habían contado era verdadera. ¿Qué crees que es lo que viste? A ver, ¿qué crees? Lo que yo vi fueron 2 seres extraterrestres. Yo no conozco aquí en la Tierra nada que sea fosforescente. Bueno, a lo mejor las luciérnagas o no sé, a lo mejor alguna especie exótica de anfibio, no sé, a lo mejor alguna rana. Sin embargo, yo no conozco ningún ser, digamos, de más de 1 metro de altura que brille en la noche. Entonces, tiene que ser algo que no era de aquí. Es decir, yo no puedo simplemente decir que era extraterrestre porque a mí me parece, sino porque no existe nada con lo que yo lo pueda comparar. Y lo que estaba ahí se movía de un lado a otro, parece que trabajaban o buscaban algo. No sé si llegaron a escucharnos o quizá nos vieron y por eso finalmente desaparecieron. Pero no tengo duda, lo que yo vi fue a 2 seres extraterrestres. Muchísimas gracias, Jaime. Genial.